tener área de acción en la administración y operación de plantas, ¿verdad? Habíamos dicho también seguridad industrial, son posiciones indispensables, ¿verdad? Para los procesos de manufactura o de generación energética, ¿sí? Todos los complejos industriales deben de tener estrictas reglas de seguridad. Ayer comentábamos, ¿verdad? Ayer nos comentaba uno de sus compañeros que le había tocado, ¿verdad? Una capacitación de seguridad y que le habían asignado su equipo de protección personal en la materia de organización industrial, ¿verdad? Ahorita al final de esta presentación les voy a platicar cómo vamos a trabajar las materias. Pero en la materia de organización industrial vamos a ver una sección principalmente que es abordada por la Ley Federal del Trabajo, ¿verdad? Que nos dice que toda organización en donde nosotros laboremos nos tiene que proporcionar el material necesario para poder desempeñar nuestras actividades de manera segura, ¿sí? No está en responsabilidad del trabajador comprar las cosas, la empresa debe suministrarnos el material, ¿sí? En el departamento de ventas también podemos nosotros formar parte del equipo de ventas, ¿sí? No es una posición muy tradicional para el ingeniero químico, pero al final de cuentas, ¿verdad? Para vender un producto o vender tecnología, vender conocimiento, pues es necesario conocerlo, ¿verdad? Y pues, ¿quién mejor conoce los procesos de manufactura donde se involucran cambios físicos y químicos que los ingenieros químicos, ¿verdad? Entonces, si estamos vendiendo tecnología, o si estamos vendiendo conocimiento, si estamos vendiendo un producto con una elaboración muy complicada, pues nosotros podemos aportar, ¿verdad? Un gran valor al departamento de ventas. En la parte de desarrollo de nuevos productos, nosotros también podemos hacer una buena participación. Va un poco de la mano con la parte de investigación y desarrollo, pero pues enfocado principalmente a productos, ¿verdad? De la industria, ya sea de manufactura o de la industria energética, ¿sí? Aquí, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos relacionamos como que la parte de investigación con el sector federal o el sector gubernamental, pero hay muchas empresas que tienen un departamento de investigación y desarrollo muy avanzado, ¿sí? Y muchas veces estas son las que principalmente hacen los avances más comercialmente más productivos, ¿no? Más significativos, porque muchas veces el sector gubernamental pues no es, digamos que no tiene la necesidad de generar utilidades, sino que es un poquito más flexible en ese aspecto, ¿verdad? Muy bien. En la parte de mantenimiento, ¿verdad? Mantenimiento programado, mantenimiento predictivo, las órdenes de mantenimiento. Al final de cuentas, pues esa administración, ¿no? Cae dentro de la administración de los procesos, también en la docencia, ¿sí? Y por último, en la asesoría o consultoría, ¿sí? Para los que no conozcan esta opción, existen muchas empresas que se dedican a asesorar o a dar consultoría por ejemplo, empresas de manufactura. No sé si alguno de ustedes que ya esté colaborando en alguna empresa o ya haya colaborado, conozca lo que es un ERP, principalmente el ERP SAP, que es un sistema de administración de procesos, ¿sí? Y estos sistemas o softwares están específicamente diseñados para llevar pues todo el control administrativo, también una parte operacional o de mantenimiento o de calidad de los procesos de manufactura, de los procesos de las organizaciones con fines de lucro en general, ¿sí? Existen empresas grandes de consultoría, como lo es Deloitte, que lo que hacen es precisamente desarrollan este tipo de softwares o de programas, ¿verdad? Para ser aplicados a todo tipo de industrias. Y una vez que ya se lo vendieron a la industria, pues deben asesorarlos, deben capacitarlos. Después la empresa les puede pedir que generen más módulos, ¿verdad? Un módulo de ventas, un módulo de calidad, un módulo de mantenimiento, etcétera. Y bueno, al final de cuentas, para poder crear el vínculo, ¿verdad?, entre el desarrollador de software y la empresa objetivo, pues hay que conocer los procesos. Y el ingeniero químico, pues puede ser el vínculo, ¿verdad?, entre estas empresas de consultoría y las empresas objetivo, ¿verdad?
Muy bien. Alguien que no haya participado ayer en cuanto en cuanto a sus intereses, que nos quiera comentar cuál de estas actividades les llama la atención, o aunque hayan participado, recuerden que les voy a tomar en cuenta sus participaciones y quien no participe, pues no va a tener el 10%, ¿verdad?, de participaciones al final del curso, en la calificación. Si nadie quiere participar, yo agarro a alguien al azar. A ver, compañero Andrés. Muy bien, Andrés. ¿Qué materias le gustaría dar clases de las que ya llevó en la carrera o algunas que no haya llevado, pero que le hayan llamado la atención? Muy bien, pues adelante, si eso es lo que le gusta, le apasiona, adelante. Normalmente para dar clases en la universidad le van a pedir una maestría o experiencia abundante en algún área del conocimiento. Entonces, si es lo que usted desea, comprométase con lograr sus metas, ¿sí? Muy bien, entonces el ingeniero químico va a tener un área de desarrollo muy amplia, ¿sí? No nada más nos podemos enfocar a la parte de producción como tal, sino todo lo que engloba, ¿verdad? Un sistema productivo, un sistema, una organización con fines de lucro, una organización de manufactura, una organización de generación energética, ¿sí? Muy bien, vamos a entrar a una parte que ya discutimos un poquito, ¿verdad? En el día de ayer, sobre qué es lo que espera las empresas de nosotros como ingenieros químicos, ¿verdad? O como colaboradores en general, ¿sí? Recordemos que muchas veces, pues el título, a mi parecer, de ingeniero químico se queda un poquito corto con todo lo que el ingeniero químico pues, puede llegar a desarrollar, ¿sí? Lo principal que siempre tenemos que tener en mente, ¿verdad? Esta palabrita que está aquí, la voy a hacer más grande. La palabra utilidades, ¿verdad? Que hace referencia a las ganancias económicas que vamos a estar generando para una empresa privada, ¿sí? ¿Por qué hago énfasis en que sea una empresa privada? Las empresas gubernamentales, como ya les comento, muchas veces no tienen esta necesidad de operar en números verdes, se les llama, ¿verdad? Ya habrán escuchado la expresión números rojos. ¿Qué son números rojos? Es cuando una empresa no está generando las utilidades que se esperan, ¿verdad? De ella, o que está pues perdiendo, ¿no? Está perdiendo dinero o no está generando el que se había planeado. Y bueno, estas empresas, las empresas privadas no se pueden dar el lujo de estar operando en números rojos, tienen que buscar la manera de generar utilidades a una tasa que anteriormente se había programado, ¿verdad? El hecho de que una empresa genere utilidades o muy poquitas utilidades no significa que le esté yendo bien. Hay una cantidad mínima de utilidades que se esperan, ¿verdad? Que pueda generar una empresa. A ver, de favor, para que estemos en la misma sintonía, compañero, compañera Juana Alamillo, ¿qué son las utilidades? ¿A qué me refiero con utilidades? Pues, perdón, es que no funcionaba mi micro. ¿Perdón? ¿No lo escuché? Perdón, es que no podía prender mi micro. ¿Sí me escucha? Sí, sí. Pues yo pienso que podría ser, pues, no sé, los estudios de factibilidad.
O, por ejemplo, No, también lo de diseño, el control de los equipos o no, es un cualquier elemento control. meramente económico. ¿Qué son las utilidades? ¿Las Son las utilidades en ganancias general o que en genera. ingeniería química? Las utilidades en los negocios. Pues podrían ser los ingresos. Muy bien, ingresos, pero no nada más se queda en los ingresos, ¿verdad? ¿Cómo calculan las utilidades? Ya llevaban ingeniería económica, ¿verdad? Sí. A ver, ¿cómo calculan las utilidades? A ver, ¿quién sabe la diferencia entre un ingreso y la utilidad? ¿Cuál es la diferencia entre ingresos y utilidades? Este, La las, utilidad bruta y la utilidad neta. A ver, Juana, ¿cuál es la diferencia entre utilidades y ingresos? A ver, señores, ahorita en esta clase, ¿verdad? Vamos a intentar aplicar todo el conocimiento de las materias que ya llevaron en sus semestres pasados, ¿sí? Las utilidades son uno de los aspectos económicos más importantes en una empresa. A ustedes los van a contratar para generar utilidades. Pero cómo van a saber ustedes cómo generar utilidades si no saben cómo se calcula una utilidad? El profe, el ingreso es el valor bruto que una empresa obtiene y la utilidad es el ingreso disminuido por los costos y gastos. Muy bien. Entonces, ¿cómo calcula la utilidad? Ingresos menos costos y gastos. Sería precio de venta menos precio de costo. A ver, ¿quién dijo ingresos menos costos o gastos? Yo, Guadalupe. yo dije que sería, sí, yo dije que sería precio Muy bien, de, ¿cómo se dice? Precio de venta menos precio de costo muy bien, para hacer Guadalupe. una utilidad. Exactamente. A ver, pongan atención todos, por favor. Las utilidades es lo que resta cuando después de generar un ingreso le restamos los gastos de producción o los gastos de operación, ¿verdad? Si nosotros tenemos que vamos a producir cemento, ¿verdad? Y producir 1 kilo de cemento nos cuesta, por decir números al azar, nos cuesta 10 pesos y lo vendemos a 15 pesos, ¿de cuánto son las utilidades por kilo de cemento? De 5 pesos, ¿no? Que serían los 15 pesos que lo vendemos, menos los 10 pesos que nos cuesta, nos quedan 5 pesos de utilidades, ¿sí? Entonces, tenemos varias maneras de generar utilidades, ¿verdad? Y eso es lo que las empresas esperan de ustedes. Eso es lo que las empresas quieren que ustedes siempre tengan en su mente, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer que el margen de utilidades entre el precio de venta de nuestro producto y lo que nos cuesta producirlo sea mayor, ¿sí? ¿Quién me puede ayudar a deducir cómo podemos hacer que este margen de utilidades se incremente? Ayer yo ya hice algunos comentarios sobre esto. A ver. yo diría que para aumentar el margen de utilidades hay que hacer dos grandes cosas, que es lo que estoy viendo ahorita, estoy haciendo ahorita prácticas en Industrias Chain, que son dos cosas importantes. Una es reducir costos de materia prima y la segunda es reducir tiempos de producción. Ok, Con eso aumentas el margen de utilidades bastante. muy bien, Miguel Ángel. Le estoy tomando la participación a Guadalupe y Miguel Ángel, que están participando bastante bien. También podría ser reducir los costos de las operaciones, o sea, disminuir la cantidad de energía, disminuir la cantidad de las utilidades necesarias. Ok, optimizar recursos, muy bien, Rosa. Optimizar recursos, ¿verdad? Porque estamos hablando de que cada recurso, cada materia prima que nosotros estamos empleando, pues tiene un costo, ¿sí? Y si nosotros podemos reducir ese consumo
sin perjudicar la producción. O sea, es decir, si vamos a consumir menos materias primas o menos recursos y vamos a producir lo mismo, con la misma calidad, con el mismo nivel y lo podemos vender al mismo precio, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos incrementando el margen, ¿verdad?, de las utilidades que le podemos nosotros agregar a la empresa, ¿sí? Y como bien dice el compañero Miguel Ángel, una manera, ¿verdad?, de aumentar ese margen también puede ser disminuyendo los tiempos de operación, ¿verdad? Han escuchado la frase, todos lo hemos escuchado, el tiempo es dinero, ¿sí? Y no es una frase que se diga nada más, pues por decir, ¿sí? Principalmente en las empresas de manufactura, que por lo general van siempre contratiempo. ¿Y contratiempo qué me refiero? En una competencia constante con el resto de las empresas del mismo ámbito, del mismo producto, ¿sí? Estamos diciendo que si yo soy lo suficientemente competitivo para producir lo mismo en menos tiempo en comparación con mi competencia, ¿verdad? Pues estamos hablando de que estoy generando o puedo hacer que las utilidades sean mucho mayores, ¿verdad? Porque puedo suplir una mayor demanda, ¿sí? Entonces, lo que van a esperar las empresas de ustedes es que hagan propuestas que incrementen las utilidades, ¿sí? Ustedes esto ténganlo siempre en la mente. No sirven de nada las propuestas que no incrementan el rango de utilidades o el margen de utilidades, ¿verdad? Puede ser de manera directa o de manera indirecta, ¿verdad? Si hablamos de reducir tiempos, estamos incrementando las utilidades de manera indirecta. Si hablamos de reducir accidentes laborales, estamos hablando de incrementar las utilidades de manera indirecta. Si estamos hablando de disminuir los procesos administrativos, estamos hablando de incrementar las utilidades de manera indirecta. Entonces, no nada más hay que verlo como qué puedo hacer para generar o para disminuir recursos o para optimizar procesos, etcétera. Hay muchas maneras de generar utilidades y esto ustedes lo van a ir aprendiendo cuando se desempeñen en un puesto u otro, ¿verdad? Cada puesto... Profesor, Sí, dígame. tengo una duda. Y cuando, por ejemplo, nosotros hacemos una propuesta así como, no tanto, bueno, tal vez sí sea para la empresa, pero más que nada para el personal, ahí se generaría una utilidad o no sé cómo sería, o sea, sería una propuesta para la salud del trabajador. Ok, miren, aquí lo que yo le puedo decir, Guadalupe, no sé, me imagino que tendrá alguna idea o por algo lo pregunta, pero vean, si usted quiere que su superior le compre su propuesta, si usted quiere que las cabezas de la organización adopten su propuesta, tiene que justificarla por el ámbito económico o de seguridad o medioambiental. ¿Por qué? Porque la seguridad y el medio ambiente, al final de cuentas, también se traducen en indicadores económicos, ¿sí? Entonces, si usted puede justificar que su propuesta va a tener un impacto a favor de la organización en términos económicos, ¿verdad? Muy probablemente su supervisor le tome en serio su propuesta, ¿verdad? Pero si usted hace una propuesta en donde no se va a ver reflejado un mejoramiento o un impacto real, pues realmente difícilmente va a ser algo aceptado o va a requerir un mayor trabajo, un mayor esfuerzo para que esta propuesta sea aceptada. Ahora, ¿qué pasa? Si yo hago una propuesta, ¿no? En donde digamos que me va a generar, por decir algo, le va a generar a la empresa 1 millón de pesos anuales extra, ¿no? Pero implementarla le va a costar 5 millones anuales, pues entonces ya es una propuesta que no está generando utilidades. ¿Sí me explico? Entonces, cuando ustedes hagan una propuesta, tienen que evaluar varios aspectos y tienen que argumentar por qué la propuesta que ustedes están generando, pues tiene fundamento, ¿verdad? ¿En qué aspectos económicos, seguridad o medioambiental, ¿sí? Y todo lo que eso englobe, ya sea tiempos de producción, consumo de recursos, disminución de accidentes, disminución de recursos, de desperdicios de los que hay que disponer, ¿verdad? O sea, al final de cuentas, en el área en la que ustedes se desarrollen, tienen que entender el trasfondo de la actividad que ustedes están realizando. Si a ustedes les ponen a supervisar la operación de un equipo, no nada más se queden o se metan, ¿verdad?
en cómo funciona el equipo o en cómo opera el personal, sino intenten irse más allá, ¿no? Cómo la operación de lo que yo estoy supervisando impacta en otras áreas y en términos económicos, pues, ¿qué tanto puede impactar las decisiones que yo tome, ¿verdad? O las propuestas que yo haga. Es un enfoque que ustedes tienen que tener como ingenieros, como todos los ingenieros en general, es un enfoque que tenemos que adoptar siempre, ¿sí? Cómo argumentar que nuestras propuestas y las opciones de mejora, cómo ayudan a la empresa, porque al final de cuentas lo que espera de una empresa de ustedes es que generen utilidades, ¿sí? ¿Sí queda clara esta parte? Sí, profe. Yo estaba pensando en, en la manera en que se podría justificar, o sea, ¿existe alguna manera en que uno pueda justificar matemáticamente, no sé, un proyecto para mejorar la salud del trabajador? O sea, no de seguridad, sino de comodidad del trabajador para que trabaje mejor. Sí, claro, existen muchos proyectos, por ejemplo, si han escuchado el término ergonomía, ¿sí? Existe, por ejemplo, es un término que precisamente se enfoca en que el trabajador tenga herramientas o conocimiento para que trabaje de manera más cómoda. ¿Y en qué se traduce esto? Se traduce en que va a haber menos ausencia de los trabajadores por lesiones laborales, ¿verdad? Por enfermedades de trabajo, ¿sí? Se traduce en que va a haber menos retardos, menos faltas. ¿Qué pasa si hay mucha falta de personal? O sea, ¿qué pasa si en un proceso el personal tiende a faltar mucho por problemas de la espalda, por problemas de los ojos, por problemas respiratorios? ¿Qué pasa? El encargado del área tiene que buscar un sustituto, ¿verdad? Tiene que buscar a alguien que reemplace a este personal que está faltando, ¿sí? Y este reemplazo va a requerir capacitación, va a requerir que se le proporcione equipos de trabajo, va a requerir un periodo de aprendizaje antes de poder desempeñar su tarea correctamente. Entonces, todo eso se traduce lógicamente, pues, movimientos dentro del personal que no son deseables y se termina impactando en factores económicos, ¿verdad? Entonces, ahí Santana, dependiendo el área en el que se desarrollen, ¿verdad? Pues puede haber diferentes mejoras que justifiquen la propuesta, ¿verdad? Para que los trabajadores pues, tengan menos faltas o se lesionen menos, ¿no? Al final de cuentas, todo eso se traduce en indicadores económicos. Muy bien. Entonces, las empresas también esperan que nosotros estemos profesionalmente bien preparados, ¿sí? Que seamos profesionales. Es importante que ustedes definan el término profesional, ¿sí? Dentro de lo que ustedes ya conocen, dentro de sus valores, su ética, etcétera, tienen que tener bien claro para ustedes qué es el profesionalismo. Estamos hablando de puntualidad, integridad, honestidad, una serie de valores, ¿verdad? Que hacen que la empresa pueda confiar en ustedes en diferentes criterios, ¿sí? Y bueno, que estén bien preparados. Estamos hablando de tres aspectos principales, ¿verdad? Primero, técnicamente, es decir, que ustedes traigan los conocimientos teóricos, ¿sí? O prácticos, si se puede, de la universidad o del medio donde se hayan ustedes preparado, ¿sí? Porque si ustedes ya traen los conocimientos teóricos y prácticos, pues para la empresa va a ser es una curva de aprendizaje que la empresa ya no tiene que proveer hacia ustedes, ¿sí? Entonces, ustedes, muchachos, ya están en su último semestre, pero no por eso tienen que bajar la intensidad de lo que están aprendiendo, al contrario, ¿sí? Tienen que aprovechar estos últimos meses que les quedan, o estos últimos 2 semestres, para explotar al máximo a sus maestros, hacerle la mayor cantidad de preguntas. Si ya están haciendo sus prácticas, intenten transportar los problemas de sus trabajos hacia la universidad para que los maestros les puedan dar diferentes alternativas o puedan discutir. Al final de cuentas, en la universidad, ¿qué es lo bonito? O sea, ¿qué es lo padre de la universidad? La relación maestro-alumno es diferente a como la traían en la prepa, ¿verdad? La relación es un poquito, es más intelectual, es un nivel de discusión mucho mayor y la mejor manera de aprovechar esa relación es pues explotando a sus maestros, haciéndoles preguntas difíciles, ¿sí? Transportando problemas de la industria a la academia para que podamos tener un intercambio de ideas
y bueno, ustedes se lleven más conocimiento de lo que el maestro tenga pensado de un principio aportar, ¿verdad? Después, se espera que de ustedes que tengan liderazgo, ¿sí? La palabra liderazgo engloba una serie de características bastante amplias, ¿sí? No existe un tipo de líder ideal, ¿sí? Existen diferentes tipos de liderazgo y, bueno, lo importante es, vamos a entrar en el tema más a profundidad más adelante, pero lo importante es que ustedes entiendan el valor del liderazgo en un equipo de trabajo, ¿sí? Ustedes, cuando sean supervisores, coordinadores o gerentes, la posición que tengan, indiscutiblemente van a tener que colaborar con otras personas, ¿sí? Precisamente es lo que hace, es lo que le da fuerza a una organización, ¿sí? La cooperación entre el personal. Y el liderazgo es lo que les va a permitir a ustedes que esta cooperación y esa colaboración se lleve a cabo de la manera más efectiva posible. Lo platicábamos el día de ayer, ¿verdad? ¿Qué pasa? Aquí las personas que ya hayan trabajado en donde sea, no tiene que ser un ambiente industrial, puede ser en un comercio, en un negocio familiar, en donde ustedes quieran. Las personas que ya hayan laborado o incluso en un trabajo en equipo, ¿no? De la universidad, se habrán dado cuenta que si no hay comunicación efectiva entre los miembros del equipo, ¿verdad? Muchas veces, para empezar, la distribución de tareas no va a ser uniforme, ¿sí? Y eso, créanme, que si ya lo vivieron cuando hicieron trabajos en equipo donde alguno no hacía nada y los demás hacían todo o al revés, créanme que eso es algo que se transporta a las organizaciones, ¿eh? No se queda en la escuela. Eso se lo llevan a las organizaciones y créanme que en una empresa, pues el jefe no se va a tentar el corazón y decir, pues es que como tiene buenas intenciones, pues le doy otro chance, ¿no? O sea, si el jefe ve que hay que estarlos jalando, que no contribuyen, que no tienen una buena actitud, ¿verdad? Que caen en el punto que sigue, pues el jefe siempre va a buscar lo mejor para su equipo en general, es decir, como un conjunto, ¿sí? Y es precisamente una visión que se tiene dentro de las organizaciones, una visión en conjunto de colaboración, ¿sí? Normalmente la visión individualista dentro de una organización de este estilo no es muy común. Lo más común es ver por el bien de todo el equipo, ¿sí? Entonces el líder lo que tiene que hacer es aprender a reconocer sus debilidades, las debilidades de su equipo, las fortalezas, ¿verdad? E intentar impulsar a sus colaboradores o a sus subordinados, ¿sí? Para que sean, pues, mejores profesionistas, ¿sí? No sé si han escuchado el término que el eslabón de la fuerza de una cadena está dictada por su eslabón más débil, ¿sí? Y eso es en todas las escalas, tanto a nivel de grupo de individuos como a nivel de conjunto de organizaciones. ¿Han escuchado el término cadena de suministros? A ver quién me puede decir qué es una cadena de suministros. No importa que no lo sepan textualmente, sino que ¿qué entienden ustedes por cadena de suministros? Muy bien. Así es. Son, por ejemplo, todas las empresas que están involucradas desde la producción de las materias primas en las actividades primarias hasta la entrega al usuario final, ¿verdad? Si estamos hablando, por ejemplo, de la producción de etanol, ¿no? La materia prima, estamos hablando de que la cadena de suministro se compone desde el campo donde se produce la caña, ¿verdad? Pasando por el ingenio, pasando por los transportistas de las melazas, pasando por la planta de etanol, posteriormente el envasado, hasta que llega al usuario final, ¿verdad? Incluyendo, por ejemplo, las tiendas donde se vende ya el alcohol o las farmacias, etcétera, ¿no? Entonces, la cadena de suministros, al final de cuentas, pues es eso, ¿no? Una serie de eslabones en donde se requiere la coordinación de esos múltiples eslabones para poder tener un desarrollo, una producción eficiente, ¿sí? Hoy en día, las empresas más grandes, estamos hablando de las transnacionales gigantes, ¿no? Por poner ejemplos, Heineken, Holcim, Grupo Modelo, Volkswagen, vaya, todas las empresas que ustedes imaginen
bueno, que han escuchado que son grandes transnacionales, lo que están haciendo hoy en día ya no nada más se enfocan en sus propios procesos, ¿sí? Ya no nada más se enfocan en lo que es de su propiedad. Lo que hacen estas empresas ahora, ya van con sus proveedores y capacitan a sus proveedores, invierten en sus proveedores, en infraestructura. ¿Por qué? Porque ellos saben que si sus proveedores son mejores, ellos van a tener mejores materias, mejores piezas, ¿verdad? Van a tener una proveeduría de muchísimo mayor calidad, ¿sí? Y eso les va a impactar positivamente también a su negocio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Volkswagen, ¿no? Es una empresa que ensambla vehículos. Al final de cuentas, por ejemplo, aquí en México, ellos, por lo que yo tengo entendido, no producen las aleaciones y muchas de sus piezas las compran a otras empresas, ¿sí? Empresas de plásticos, de hules, de pieles, etcétera. Entonces, de metales. Entonces, si ellos quieren realmente ser más competitivos que la competencia, por ejemplo, que Honda, que Toyota, etcétera, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que influir en sus proveedores, invertir, capacitar a sus proveedores para que ellos tengan un proceso productivo muchísimo más fino, muchísimo más desarrollado. ¿Y qué es lo que está haciendo entonces esa empresa? Está tomando el liderazgo de la cadena de suministros. ¿Por qué? Porque en primera tiene la capacidad para hacerlo, ¿sí? Y en segunda, porque entiende la importancia de desarrollar a sus colaboradores, ¿verdad? Y eso se lleva a cabo en todas las escalas. Entonces, si ustedes ya están trabajando, ya tienen a su mando o supervisan, ¿verdad? A un grupo de personas, intenten identificar esas cualidades que los distinguen a cada uno de ellos e intenten impulsarlos, ¿verdad? Para que sean cada vez mejores profesionistas, ¿sí? Para que sean cada vez mejores en su puesto de trabajo. Y si ellos son mejores en su puesto de trabajo, pues su equipo en general va a ser mejor. Y todo esto recae entonces en la actitud, ¿sí? ¿Qué quiere decir la actitud? Pues quiere decir cómo confrontamos las situaciones, ¿verdad? ¿Con qué predisposiciones nosotros vamos a llegar a enfrentar los problemas, las situaciones, ¿sí? ¿Con qué mentalidad nosotros vamos a enfrentar todas las situaciones que se nos presentan dentro de una organización? ¿Qué pasa si el líder, y recae en lo que hablábamos ayer sobre la inteligencia emocional, qué pasa si el supervisor de un área un día llega apático o llega con flojera y no es capaz de cambiar su actitud? O sea, ¿qué va a pasar si un día tiene problemas en su casa o tiene problemas económicos, lo que ustedes quieran? O sea, son cosas que no se pueden evitar, ¿no? Son cosas de la vida. Pero cuando ustedes lleguen a laborar a algún lugar, tienen que tener la inteligencia emocional suficiente para controlar esas emociones y no dejar que influyan en su rendimiento, no dejar que influyan en sus colaboradores o en sus subordinados, ¿verdad? Tienen que tener una actitud activa, ¿verdad? Para controlar este tipo de emociones. Al final de cuentas, tampoco se les pide que sean máquinas y no tengan emociones. Lo que sí se les pide es que no dejen que estas emociones los dominen, ¿verdad? Y no dejen que estas emociones controlen sus estados de ánimo, sino que ustedes tomen el control de cómo enfrentan los problemas, ¿verdad? Y no es que sea algo obligatorio, pero definitivamente es algo que influye en la manera de cómo se desenvuelven en su trabajo y cómo los perciben también las personas que al final de cuentas van a evaluar su desempeño. Tomen en cuenta, muchachos, que en todas las organizaciones en donde ustedes se desarrollen, en todas, siempre va a haber alguien encima de ustedes evaluando su desempeño, ¿sí? Por mucho que escalen en el organigrama, ¿no? Siempre va a haber alguien que esté evaluando y midiendo sus resultados, su desempeño, que cumplen los indicadores, etcétera. Ya a menos de que ustedes sean los dueños de la empresa, ustedes se podrán dar el lujo de que nadie los evalúe, pero precisamente esa es la parte más complicada de ser el dueño de su propio negocio, ¿verdad? Nadie les va a estar diciendo si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. Ustedes tienen que ser autocríticos y decir, en el caso de que sean dueños de su propia empresa, tengo que mejorar aquí, tengo que mejorar allá. Pero si ustedes son parte de una empresa, es decir, no son los dueños, siempre va a haber alguien que los evalúe, siempre va a haber alguien
que quiera que ustedes mejoren, ¿verdad? Siempre va a haber alguien que les esté midiendo sus resultados, ¿sí? Entonces, estas 3 características van a impactar directamente en cómo muestran estos resultados hacia sus supervisores, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. Entonces continuamos, ¿verdad? Hablamos de que los profesionales se busca que generen utilidades. Técnicamente estamos hablando de información teórica, de idiomas, ¿verdad? Los idiomas son importantes principalmente si están pensando en trabajar en empresas transnacionales. Si están pensando en irse al extranjero, pues es fundamental, ¿no? O sea, no pueden llegar a trabajar si no hablan el idioma de donde están, de donde piensan ustedes trabajar. Hay muchos países donde el inglés ya es muy adoptado, pero hay otros en donde si no hablan bien el idioma, pues difícilmente, va a haber puertas que no se les van a abrir tan fácilmente, ¿no? El liderazgo dijimos que era trabajar en equipo, aprender a motivar a nuestros colaboradores y siempre tener en la mente cuáles son los objetivos de nuestro grupo de trabajo, ¿verdad? Los objetivos van de la mano con los indicadores de rendimiento que hablábamos ayer. Si yo no conozco cuáles son los indicadores de rendimiento de mi departamento, pues difícilmente voy a saber plantear los objetivos a mis colaboradores, ¿verdad? No sirve de nada que yo esté haciendo logros, por un lado, si los indicadores de rendimiento o los objetivos del departamento pues son otros, ¿verdad? Entonces siempre hay que tener muy claro cuáles son los objetivos de nuestra actividad, de nuestro departamento, de nuestra área, y siempre estar enfocados en la mejora de estos objetivos. Si como impacto colateral se obtienen otros logros, pues adelante, ¿verdad? Pero siempre teniendo en cuenta los objetivos principales de nuestro departamento. Y lo más importante, aprender a transmitir la importancia de estos objetivos hacia nuestros subordinados, nuestros colaboradores, etcétera, ¿sí? Y pues la actitud, ¿sí? Como les decía, ser comprometidos, identificar y solucionar los problemas, ¿verdad? Que muchas veces se pone presión sobre los trabajadores, sobre ustedes mismos, ¿verdad? Para solucionar problemas, principalmente en la industria de manufactura. Estamos hablando, como ya lo he comentado varias veces, que se corre contratiempo, ¿verdad? Porque es una competencia constante. Las otras empresas no se dan el lujo de descansar. De hecho, los que ya estén trabajando en empresas de manufactura se habrán dado cuenta, aquí el compañero Miguel Ángel, ¿cuántos turnos son ahí en donde estás trabajando? Son 3 turnos. 3 turnos. Estamos hablando de que la empresa está produciendo 24/7. O sea, no hay un día del año en que la empresa descanse. Si acaso llegaran a hacer algún paro para hacer mantenimiento, y es un paro programado tal vez de una semana al año o algo así, pero realmente no hay un momento en el que la empresa deje de producir, ¿sí? Y siempre teniendo en cuenta la mejora continua, ¿sí? Es decir, siempre se va a poder mejorar en algún aspecto, nunca se va a llegar a la perfección, ¿sí? Entonces es importante siempre tener identificado cómo podemos nosotros o nuestro equipo de trabajo mejorar nuestra área, nuestros indicadores, etcétera, ¿sí? También algo importante, hay muchas mejoras que se pueden hacer dentro del área de trabajo, pero hay mejoras que no valen la pena el esfuerzo, ¿eh? Hay mejoras que, pues, que lo que mejoran es un poquito de algún lado, un poquito del otro. Entonces, ustedes tienen que ser inteligentes en identificar en dónde vale la pena poner sus esfuerzos, en qué mejoras realmente le van a traer un valor agregado al producto o al proceso o a la seguridad o a los criterios ambientales, ¿verdad? Yo les sugiero que cuando intenten proponer una mejora, siempre lo evalúen de manera muy detenida y de manera muy analítica, ¿sí? Si lo que van a obtener de esta mejora vale la pena el esfuerzo. Si no es así, pues enfoquen sus esfuerzos en otro lado. Muy bien. Este es un pequeño ejercicio, lo vamos a dejar para después. Realmente ahorita no tengo interés en que veamos esto. Pero bueno, una pequeña felicitación hacia ustedes, porque la verdad es una carrera muy bonita, es una carrera muy demandante también. Por lo general, los cargos que les van a asignar pues son de gran responsabilidad. Y bueno, al final de cuentas, las personas que hacen que las cosas pasen,
pues son las que asumen este tipo de responsabilidades, ¿verdad? No es fácil, pero las recompensas y la gratificación profesional y económica, pues puede ser bastante satisfactoria, ¿sí? Muy bien, muchachos. ¿Alguna pregunta de la presentación? ¿Algún comentario que alguien quiera hacer? Muy bien. En este caso, vamos a platicar un poco sobre cómo vamos a tratar las materias, ¿sí? El día de ayer comentábamos que son 3 materias las que tenemos que abordar: organización industrial, operación de plantas y arranque de plantas, ¿sí? La propuesta que yo hago es que, como vamos a estar haciendo, bueno, ustedes van a estar haciendo presentaciones y vamos a estar abundando temas en donde, si bien tiene relación una con la otra, se pueden extender por un buen rato. La propuesta es que los días lunes sean de organización industrial para que tomamos las 3 horas seguidas y no interrumpamos el tema, los días martes de operación y los días miércoles de arranque de planta, ¿sí? Bajo esta propuesta, entonces, el día de hoy estaremos empezando con el programa de arranque de plantas. El primer tema que veremos se llama localización de plantas. Vamos a ver el programa. Localización de plantas, factores primarios y factores específicos, ¿sí? Yo espero que este tema no nos lleve más de 2 sesiones, ¿sí? Ya en la siguiente semana les voy a decir en qué va a consistir un proyecto que vamos a desarrollar a lo largo de todo el semestre, ¿sí? Que involucra que ustedes seleccionen un proceso que a ustedes les llame la atención, va a ser por equipos, y que involucra que ustedes seleccionen